Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda a Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 28 de septiembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones a que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. En San Lucas capítulo 8, versículo 11, nos dice la palabra de Dios que la semilla del reino de los cielos, la cual debe de ser sembrada y encarnada en cada uno de nuestros corazones, es la palabra de Dios. En Ezequiel capítulo 3, del versículo 1 al 3, nos dice la palabra de Dios que cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, en nuestra vida sentimos dulce como la miel. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, de nuestro caminar, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Cuando ustedes y yo nos dejamos guiar de la palabra del Señor, no vamos a caminar en oscuridad, no vamos a caminar en tinieblas, no vamos a caminar sin rumbo. Porque cuando nos dejamos guiar de la palabra del Señor, vamos a tener nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a seguir perseverando en la palabra de Dios hasta llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta de nuestra fe? Es la salvación de nuestras almas. Nos dice en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 9. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice en primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté en cada uno de nosotros, viva, operante, que ejerza su acción. Como dice en Colosenses 3:16, que la palabra de Dios habite en nosotros con toda su riqueza. Y que ustedes y yo, como dice en Santiago 1:25, que no seamos de esos oyentes olvidadizos, sino que la pongamos en práctica, la palabra de Dios que escuchamos, y así poniéndola por obra, seamos dichosos, bienaventurados, felices. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Estando todos maravillados por todas las cosas que hacía, dijo Jesús a sus discípulos: Poned en vuestros oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía. Les estaba velado su sentido, de modo que no lo comprendían. Y temían preguntarle de estas cosas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, del versículo 43b al 45. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Pauta. Les agradezco que se tomen el tiempo para que juntos meditemos el Evangelio del día. Denle suscribir a su canal de evangelización, denle compartir, para que de esa manera la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, llegue a más personas. En el Evangelio del día de hoy nos dice: estando todos maravillados por todas las cosas que hacía, dijo Jesús a sus discípulos.
Los discípulos del Señor están maravillados, están felices por todo lo que habían visto hacer al Señor Jesucristo. Por ejemplo, aquí en el capítulo 9, ellos habían visto la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo del versículo 29 en adelante. Habían visto también al endemoniado epiléptico del versículo 37 en adelante. Y ellos estaban maravillados, estaban contentos. Y Jesús le dice, calma, los pies sobre la tierra. Calma, los pies sobre la tierra. Y les dijo a sus discípulos, poned en vuestros oídos todas estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. El Señor Jesucristo les anuncia por segunda vez su pasión. Pero ellos están cegados de entendimiento, no entienden. Y les dice, versículo 45, pero no le entendían lo que decía, les estaba velado su sentido, de modo que no lo comprendían, y temían preguntarle acerca de este asunto. Los discípulos, cuando estaban contentos, maravillados, el Señor les anuncia por segunda vez su pasión. El Hijo del Hombre va a ser entregado en las manos de los hombres. Pero ellos no entienden lo que Él dice y a la vez dudan en preguntarle. ¿Cuántas de las veces nosotros nos hemos sentido un poco inciertos, inseguros de algo que el Señor nos habla a nosotros también, cada día a través de su palabra? Cuando nosotros oramos, le hablamos al Señor. Cuando leemos la palabra de Dios, Él nos habla a nosotros. Por eso llegó a decir el San Jerónimo, un doctor de la iglesia, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y a veces cuando ustedes y yo, por más que leamos la Sagrada Escritura, a veces no entendemos y se nos olvida. Nuestro sentido está un poco, como estaba el de los apóstoles, dice, no entendían lo que les decía, les estaba velado su sentido, de modo que no comprendían. Estaba velado, estaba cubierto su sentido de entendimiento y no comprendía lo que el Señor les decía. ¿Cuántas de las veces nosotros hemos estado así en nuestra vida? No comprendemos lo que el Señor quiere de nosotros, no comprendemos lo que el Señor nos habla a través de su palabra, porque también nuestro entendimiento está velado, está tapado. Ahora, ¿cómo hacer para que ustedes y yo podamos tener ese entendimiento, que podamos tener más capacidad de entender, de comprender la palabra de Dios? A través del Espíritu Santo de Dios. Los apóstoles hasta aquel entonces no habían recibido el Espíritu Santo. Cuando ellos reciben el Espíritu Santo, recuerdan ustedes allá en Juan capítulo 20 del versículo, pueden leer desde el versículo 21 al 23, cuando Jesús se les aparece a sus discípulos y sopla sobre ellos y le dice, paz a ustedes. Y luego sopla sobre ellos así, y dice, reciban el Espíritu Santo. Entonces ahí es cuando ellos reciben el Espíritu Santo. Por eso es importante que ustedes y yo nos mantengamos todos los días en sintonía con el Espíritu Santo, para que de esa manera ustedes y yo podamos entender, podamos discernir y podamos hacer la voluntad de Dios. Porque si no nos dejamos guiar del Espíritu Santo, no vamos a poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos y lo que Él espera de nosotros. Es importante que el Señor, que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu del Señor. Salmo 104, versículo 130 dice, si envías tu aliento, si envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Si envías tu espíritu, son creados y se renueva la faz de la tierra. Con el Espíritu Santo de Dios,
se renueva. ¿Recuerdan ustedes? Se renueva la faz de la tierra. ¿Recuerdan la promesa que les hizo el Señor a los apóstoles? Vamos a leer primeramente en San Juan capítulo 14, versículo 16. San Juan capítulo 14, vamos a leer el versículo 16. Y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito para que esté con vosotros para siempre, dice el Señor. Y yo pediré al Padre para que os dé otro Paráclito para que esté con vosotros siempre. Aquí se nos presenta la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, yo pediré al Padre y les dará a ustedes otro Paráclito que estará con ustedes siempre. En el versículo 26 dice la palabra de Dios: pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os lo recordará todo lo que yo os he dicho. El Paráclito, el Espíritu Santo que Jesús envía sobre cada uno de nosotros, nos va a enseñar todo y a la vez nos va a recordar lo que el Señor nos ha enseñado. ¿Cuántas de las veces nos sucede a nosotros que leemos la palabra de Dios, estudiamos el catecismo de la iglesia y no nos queda nada? Por eso tenemos que ser perseverantes, tenemos que, allá en 2 Corintios capítulo 4, versículo 1, dice que no tenemos que desfallecer, tenemos que ser perseverantes. Pero si no leemos, si tenemos pereza espiritual y no leemos, esperamos que lean los sacerdotes, los obispos, los diáconos, y nosotros no leemos, ¿cómo vamos a pedir al Espíritu Santo que nos recuerde? ¿Que nos recuerde qué? Si no leemos. Me decía una vez una hermana, ¿cómo, hermano, usted aprende versículos de la Biblia? ¿Cómo? Leyendo, practicando, enseñando y confiando en el Espíritu Santo que Él me va a guiar, que Él me va a dar su luz, me va a dar sus dones, que Él me va a enseñar y a recordar. Pero si no leemos nada, ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo? Eso le decía a una hermana. Si usted lee y es perseverante en la palabra de Dios, el Espíritu Santo en su tiempo le va a recordar. En su tiempo el Espíritu Santo le va a hablar. Marcos capítulo 13, versículo 11 dice que el Espíritu Santo le va a poner palabras en nuestra boca para saber lo que tenemos que hablar y lo que tenemos que decir. Pero si no nos alimentamos de la palabra de Dios, si no leemos, ¿qué nos va a recordar si no hemos leído nada? Por eso es importante que ustedes y yo meditemos todos los días la palabra de Dios y le pidamos al Espíritu Santo que nos recuerde lo que tenemos que hacer, que nos recuerde cada día lo que el Padre quiere de cada uno de nosotros. Vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El Señor Jesucristo les hace una promesa a sus apóstoles. Hechos de los Apóstoles, vamos a leer primeramente el capítulo 1, versículo 8. Al contrario, vosotros recibiréis una fuerza, está hablando del Espíritu Santo, vosotros recibiréis una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Que nos da el Espíritu Santo, nos da fuerza, nos fortalece cuando ustedes y yo estamos débiles, cuando no podemos seguir más en adelante por las pruebas, las tribulaciones. Tenemos que clamar al Espíritu Santo que Él nos va a dar la fuerza, nos va a dar la energía, nos va a dar la capacidad de poder seguir adelante. Dice, al contrario, vosotros recibiréis una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y de este modo seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahí está la promesa del Señor que va a enviar el Espíritu Santo. Y eso se cumple el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2 del versículo 1 en adelante. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento
que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu se los concedía expresarse. Entonces aquí estaban los discípulos reunidos y del cielo viene viene como un viento. Sobre cada uno de ellos se van posando unas lenguas de fuego, que es el Espíritu Santo. Pero para ellos recibir el Espíritu Santo, vamos a ver cómo estaban, cómo estaban ellos. Hechos capítulo 1, vamos a leer el versículo 14. Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos ellos perseveraban en la oración. Ellos estaban perseverando ¿en qué? En la oración. Ellos perseveraban en la oración. Por eso ustedes y yo tenemos que pedir y clamar al Espíritu Santo siempre que nos ayude, siempre que nos guíe, siempre que nos fortalezca. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Entonces los apóstoles, ellos perseveraban y estaban siempre en oración, en compañía de algunas mujeres y de la Virgen María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Muchos que dicen, especialmente, aquí les va un cariñito para los amigos pentecostales. Yo soy pentecostal, mi iglesia nació el día de Pentecostés, aleluya, gloria al Señor, porque Hechos capítulo 2 del versículo 1 en adelante dice que estaban los apóstoles y de repente vino como una ráfaga, como una brisa de viento sobre los apóstoles, y aparecieron lenguas de fuego que se iban posando sobre ellos y cada uno hablaba en lenguas. Y dicen los pentecostales, nosotros hablamos en lengua, aleluya, gloria al Señor. Yo les pregunto algo. ¿Están en compañía de la Virgen María? ¿Sí o no? Mire cómo los apóstoles estaban para recibir el Espíritu Santo. Hechos 1:14. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús. ¿Ustedes están en compañía de María? ¿Veneran a María? ¿Respetan a María? ¿Creen que María es virgen como enseña la Sagrada Escritura, Isaías 7:14? Aquí que una virgen está encinta y da a luz a un hijo. Entonces, si no es así, no me digan que son, entre comillas, somos cristianos, protestantes es lo que son. Porque dicen, somos pentecostales, pero rechazamos a María. Si los apóstoles estaban en compañía de María, ¿se dan cuenta el error en el que están? Entonces, muy importante, muy interesante esto. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos que estaban con miedo a los judíos, ellos se fortalecen y empiezan a predicar. Ahora, ¿cuándo ustedes y yo recibimos el Espíritu Santo? En el bautismo. ¿Recuerdan? Hechos capítulo 2 del versículo 38 al 39. Arrepentidos y que cada uno se haga bautizar para el perdón de sus pecados y recibiréis el Espíritu Santo. La promesa es para ustedes y para sus hijos. Entonces en el bautismo se recibe el Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu Santo y sus dones se recibe en el sacramento de la confirmación. Hechos capítulo 8 versículo 17. Con la imposición de la mano de los apóstoles, el Espíritu Santo descendía sobre cada una de las personas que ellos le imponían las manos. Entonces, en el bautismo se recibe el Espíritu Santo y en la confirmación se recibe la plenitud de los dones del Espíritu Santo. Muy importante. Entonces, una vez ya revestidos del Espíritu Santo, podemos ser valientes, podemos salir a proclamar la palabra de Dios sin miedo. En Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 30. Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 30.
A ver, no quiero decirles mal si es 30, perdón, versículo 31. Mi vista es un poquito baja, gracias por su comprensión. Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice, acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valentía. Ellos estaban escondidos por miedo a los judíos. Recuerdan, los judíos les habían prohibido predicar en el nombre del Señor, les habían prohibido que hablen en el nombre del Señor, y Pedro les había contestado en el versículo, vamos a leer en el versículo 18. En el versículo 18 en adelante dice, les llamaron y les mandaron que de ninguna manera hablasen o enseñasen en nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan les respondieron, juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ahí está lo que es la tradición, que es el mensaje de Jesús que ellos escucharon del Señor y que vieron hacer al Señor. Entonces ese es el mensaje que ellos venían proclamando a las personas, porque Jesús les mandó, no les dio Biblia para que vayan a cada quien con su Biblia, no, sino fundó su iglesia, entregó sus mensajes a sus apóstoles, encabezados por Pedro. Ellos salieron a predicar y dice Pedro, no podemos callar, juzgad a ver si es bueno obedeceros a vosotros más que a Dios. Dice, no podemos callar no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y hemos oído. Entonces ellos estaban pasando estas tribulaciones, y luego en el versículo 30 ellos habían hecho una oración, y cuando ellos hacen oración, el Espíritu Santo descendió sobre cada uno de ellos. Por eso ustedes y yo tenemos que hacer oración siempre, para que el Espíritu Santo nos guíe, para que el Espíritu Santo nos ayude, para que el Espíritu Santo venga en nuestra ayuda, que el Espíritu Santo nos fortalezca, nos dé la sabiduría que ustedes y yo necesitamos. Por eso cuando estemos pasando alguna tribulación, es importante que ustedes y yo nos dejemos siempre guiar del Espíritu Santo. Vamos a leer la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Aquí vemos a Pablo que predica con poder del Espíritu Santo. En todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros, recordándoos sin cesar en nuestras oraciones. Tenemos presente ante nuestro Dios y Padre el obrar de vuestra fe, el trabajo difícil de vuestra caridad y la tenacidad de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Conocemos, hermanos queridos, que Dios, vuestra elección, conocemos, hermanos queridos, de Dios vuestra elección, ya que os fue predicado nuestro Evangelio, no solo con palabras, sino también con el poder y con el Espíritu Santo, con plena persuasión. Sabéis cómo nos portamos ante vosotros en atención a vosotros. En el versículo 5 dice San Pablo algo sumamente importante, sumamente interesante. Mire cómo dice el versículo 5. Ya que os fue predicado nuestro Evangelio, no solo con palabras, ya que el Evangelio del Señor no debe de ser predicado solo con palabras vanas, sino con capítulo y versículo. Ya que os fue predicado nuestro Evangelio, no solo con palabras, sino también con poder
y con el Espíritu Santo. Tiene que ser predicada la palabra de Dios con poder y con el Espíritu Santo. Por eso ustedes y yo tenemos que siempre orar por a quienes les predicamos, por nuestros hijos, por nuestro hogar, por nuestros seres queridos, por nuestros amigos. Debemos de siempre orar y pedir al Espíritu Santo que ponga palabras en nuestra boca para llevar a cabo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por vuestra parte, ya que os fue predicado nuestro evangelio, no solo con palabras, sino también con poder y con el Espíritu Santo, con la plena persuasión, sabéis cómo nos portamos entre vosotros en atención a vosotros. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos da la fuerza, quien nos da la sabiduría, quien nos da las palabras para que ustedes y yo podamos llevar a cabo el mensaje el trabajo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es nuestro mejor aliado que siempre nos va a guiar, nos va a fortalecer, nos va a dar la luz que ustedes y yo necesitamos en nuestra vida. Por eso, antes de hacer cualquier actividad, invoquemos siempre al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe, que nos ayude, que nos dé sabiduría, que nos dé habilidad, que nos dé sus dones, para que de esa manera ustedes y yo no vivamos por vivir, sino vivamos como cristianos, quienes con sus buenas obras le dan gloria a su Creador, a nuestro Padre Celestial, el Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vive para siempre. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Como dice en 2 Corintios 13:13, que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Denle suscribir a su canal de evangelización, denle compartir. Compartiendo nos ayudan a llevar la buena noticia a más personas. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo. Les invito a que le den compartan el Evangelio del día. Como dice en Números 6 del 24 al 26, que el Señor les bendiga y les proteja, que el Señor ilumine su rostro sobre ustedes y les sea propicio, que el Señor les muestre su rostro y les conceda la paz.